Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una reunión muy particular porque vamos a hablar de una serie que está haciendo un récord en Netflix y que ha conmocionado a mucha gente, que es Mi Otra Yo. Es una serie realmente maravillosa, o sea, si no la han visto, por favor, véanla. Vamos a tratar de no hacer spoiler en lo posible. Pero lo que queremos saber es cuánto de verdad hay en esa serie. Si realmente hay bases científicas sobre lo que postula y sobre la sanación que postula esa serie. Y para eso hemos invitado a la doctora Camila Cuña. Ella es médico funcional y además es profesora de nuestra formación y una gran amiga, una doctora que además es biodecodificadora, así que va a poder darnos una visión muy completa sobre lo que nos dice esta serie, a ver cuánto de verdad hay en esto y para que nos fascinemos, ahí está Camila, a ver, pueden ir. Para que nos fascinemos del cuerpo humano y de la mente y del poder de la mente. ¿Sí? A ver. Hola María, Hola, hola preciosa, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Bueno, qué lindo tenerte acá para hablar de esta serie que nos ha encantado a todos, ¿sí? Que la vimos, pero frenéticamente. Yo creo que Y todo el mundo se durmió a la madrugada porque no quería soltar el siguiente episodio. así es, tal cual. A mí me pasó tal cual. Y creo que todos se deben preguntar cuánto de verdad hay en la serie, ¿sí? Y siempre hay personas que preguntan, y lo entiendo, porque yo también tuve esas preguntas en mi momento, cuáles son las bases científicas y si esto está en verdad o no. Pero lo que primero te quiero preguntar, Camila, tú que eres doctora, es si la medicina hoy está aceptando el origen emocional de las enfermedades. Pues cada día más. Fíjate que normalmente cuando hacíamos una historia de medicina convencional, uno siempre preguntaba antecedentes familiares. Por algo se preguntaban los antecedentes familiares y veía uno esta repetición de enfermedades crónicas en los grupos familiares sin ahondar en la parte emocional, ¿no? Lo veía uno era como en la parte genética, como en una información genética de abuela hipertensa, madre hipertensa, entonces es un antecedente familiar donde probablemente pues la persona que consultaba también podría estar en la parte hipertensa, pero cada día los médicos estamos abriéndonos más a darnos cuenta de esta fusión de las emociones, de la vida de la persona, de su parte personal, prepersonal, transpersonal, que efectivamente sí juega un papel muy trascendental en la forma en cómo vivimos las cosas y de esta manera cómo está afectando epigenéticamente a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cada vez se habla mucho más de este concepto, cada vez se tiene más abiertas estas opciones donde no solamente es la parte farmacológica, sino cómo podemos trabajar desde una visión, desde el manejo emocional y desde este manejo de las percepciones. ¿Y cuál sería la diferencia de manejar una enfermedad como médica desde el punto de vista más holístico, ¿sí? Teniendo en cuenta lo emocional? ¿Cuál sería la diferencia con lo que antes estamos acostumbrados con los médicos? Pues lo que estábamos acostumbrados y como nos formaron en la Facultad de Medicina es a manejar un síntoma, sin muchas veces ir al origen del síntoma. ¿Sí? Si había un dolor, entonces tómate un analgésico, pero ir a buscar ese origen, eh, realmente en la Facultad de Medicina no es que nos hayan enseñado mucho, y esto estamos hablando en el común denominador de las facultades de medicina, ¿no? Afortunadamente, pues viene a la vista toda esta belleza de la medicina funcional, donde vamos al origen bioquímico de las enfermedades. Entonces ya por lo menos hay un acercamiento hacia qué es lo que está pasando dentro del cuerpo y qué es lo que está pasando con el entorno de esta persona que podría estar generando disfunciones. Pero y si le agregamos esta parte emocional,
No estamos dejando, quiero dejarlo muy claro, porque hay personas que piensan que si manejamos lo emocional, estamos descuidando la parte del cuerpo y no, es una fusión, ¿no? Es entender que el cuerpo es esta grandiosa máquina que es la que permite que nosotros pues tengamos obviamente un desarrollo en nuestra vida maravilloso o no tan maravilloso de acuerdo a las elecciones que tomemos, pero que la parte emocional, el impacto que ha generado en nosotros a lo largo de la vida desde la parte biográfica, desde la parte de nuestra experiencia del útero materno, ¿sí? Desde la parte transgeneracional, que es extremadamente importante porque son todas estas marcas de inconsciente colectivo familiar que cargamos. Y cuando nos aperturamos a todas las opciones, a ver la parte del cuerpo, a ver la parte física, ese dolor del cuerpo, pero también ese dolor emocional o ese dolor álmico, como lo quieran llamar según las creencias, pues obviamente tenemos unos resultados muy bonitos, ¿no? No descuidamos ninguno de los dos ámbitos. Claro. Creo que esa sería la idea, ¿no? Y descubriendo el origen de la enfermedad realmente es sanar. Sanar porque cuando se sana de esa manera, se sana la vida entera. O sea, no solo se sana el cuerpo, yo creo que lo mejor es que se sanan todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cuál sería, cómo nos puedes explicar con lo más simple posible la diferencia entre una enfermedad que se produce por algo genético o epigenético? En lo genético, cuando nosotros somos concebidos, ¿sí? Cuando se une esta fusión de óvulo y espermatozoide, pues se crea un código genético, ¿sí? Un código que es inmodificable inicialmente, ¿sí? Pero en la medida en que nosotros vamos creciendo, el ambiente, el aire que respiramos, la alimentación que recibimos, los amores de mamá, los cuidados, cuando llamamos ese osito lamido, no bien lamido en la crianza, todo eso va haciendo que se prendan y apaguen genes de ese código genético que no se modifica. No es que la epigenética modifique el código, es que prende y apaga genes. Y entonces ahí es cuando vemos cómo en una familia que todos han vivido lo mismo, porque algunos de estos hermanos sí tienen algunas enfermedades y otros no. Porque no es el trauma lo que se vive, sino cómo se vive. Sí, es como nosotros percibimos las cosas del ambiente. Y el ambiente no es solamente lo externo, como les decía, de aire, agua, alimentación, sueño, sino también lo que vivimos nosotros como seres humanos, como experiencias de vida y cómo percibimos esas experiencias, ¿no? Porque obviamente cada ser humano es tan individual que percibe las experiencias de una manera muy personal, ¿no? Lo que alguien lo puede percibir como miedo, otro lo puede percibir como rabia, otro lo puede percibir como tristeza. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de la inmensidad del ser humano y de cómo de acuerdo a ese mapa transgeneracional, a ese útero de mamá, a esa teta que nos alimentó, a esos cuidados, a todo lo todo lo que concurre en nuestra existencia, en nuestra parte biográfica, cómo va aprendiendo y apagando los genes, porque esto va afectando, obviamente, en una gran connotación nuestra epigenética. Entonces, eso es un concepto que no es que sea tan nuevo, pero ya los genetistas hoy en día hablan abiertamente de la epigenética, ¿sí? Y le están haciendo una fuerza inmensa y muy grande a la transgeneracional, a la epigenética transgeneracional. Y ya vemos, María, estudios grandiosos que se han hecho. Básicamente, los estudios más grandes son a los descendientes del holocausto nazi, son los estudios más grandes de alteración de la metilación en el código genético y últimamente se están ampliando más los estudios en todas las personas que estuvieron en las Torres Gemelas. Claro. Entonces, cada vez se amplía más por esos impactos emocionales grandes, traumáticos que se vivieron. La maravilla, al igual que vimos esta serie, ¿no? Lo que estás nombrando a la Torre Gemela, vi un documental, creo que también en Netflix lo he visto, fantástico. O sea, hay tantas cosas nuevas que no tenemos que quedarnos en creer que porque mi padre o mi madre tuvieron cáncer o tuvieron determinada enfermedad, estoy destinada a tenerlo. Porque el miedo también va a influir en esto. ¿Y cómo sería, Camila, cómo puede influir algo que le ha pasado a nuestros ancestros, ¿sí? A nuestra abuela, a nuestra bisabuela? ¿Cómo puede influir hoy en un síntoma físico mío? ¿Cómo es eso posible? Esto que les voy a decir nos pone en un contexto muy bonito porque cuando uno dice, pero ¿cómo lo que hizo mi abuela? Entonces yo, ¿por qué vengo a pagar lo que hizo mi abuela si lo hizo mi abuela? Pero resulta que lo que un ser humano vive, María,
Va a generar un impacto a nivel, como les dijimos, a nivel epigenético de prender y apagar genes. Yo puedo tener la semilla de una enfermedad, ¿sí? Si digamos en la familia hay cánceres, yo puedo tener esa semilla porque genéticamente tengo esta semilla. Pero el terreno para que la semilla crezca o no crezca, lo pongo yo. Por eso en la epigenética se habla mucho de la semilla y el terreno. Yo puedo tener el gen de la diabetes, ¿sí? La semilla, pero si yo tengo una buena alimentación, si yo hago deporte, ¿sí? Si yo cuido mis hábitos, pues el terreno de mi cuerpo no es un terreno fértil para esa semilla. Entonces no va a aparecer obviamente la enfermedad, porque en el pasado se consideraba que la genética era determinista y entonces todos Sí, perdimos la esperanza de vivir, porque entonces fumo, entonces como lo que quiera, porque igual me voy a morir, igual me va a dar cáncer, fume o no. Entonces, sí, eso fue lo que nos llevó a ese concepto. Pero hoy sí, en día tenemos claro que si mi abuela vivió una situación difícil, una situación impactante, eso hizo una transformación epigenética. Cuando ella tiene una descendencia, ella entrega esta información con esa transformación epigenética. ¿Con qué finalidad? No porque tengamos que pagar los platos rotos de la abuela. Es una cuestión adaptativa. En el momento en que yo viva una situación como la que vivió mi abuela, yo ya tengo la información de haberla vivido. Entonces mi respuesta a esa situación va a ser totalmente diferente. Eso es lo que se basa el estudio que les hablaba de los descendientes del holocausto nazi. ¿Cómo salió este estudio? O sea, ¿cómo más bien se dieron cuenta de esta situación? Empezaron a notar que había muchos niños y adolescentes que tenían estrés postraumático, pero curiosamente no habían vivido experiencias tan fuertes como para que entraran dentro del grupo y la connotación de un estrés postraumático. El grupo, ese es el grupo de estudio, los niños y adolescentes con estrés postraumático. Como todo estudio de investigación, tiene que tener un grupo control, un grupo que compare a estos, ¿sí? Y que podamos hacer el análisis de los dos grupos. El grupo control eran niños y adolescentes del mismo grupo etario del primero, pero las dos grandes diferencias eran que los que tenían estrés postraumático eran descendientes de los que habían estado en los centros de concentración. Entonces, ¿qué vivieron? Miedos, hambre, bueno, todo lo que estas personas pudieron haber vivido. El grupo control eran personas, eran descendientes, pero sus ancestros no habían tenido nada que ver con Alemania. Habían llegado de otros lugares del planeta. Entonces, ¿qué ocurriría si volviese a pasar otro holocausto nazi y aparecieran los nazis? Pues estos que tienen estrés postraumáticos, que ya tienen una epigenética de adaptación, van a responder mejor. Ellos son los que se les van a escapar a los nazis. Ellos son los que saben esconderse. Ellos son, porque ya tienen la información adaptativa. Entonces, no veamos que la herencia de nuestros ancestros es mala. Siempre va a ser para la evolución. Siempre va a ser para una sobrevivencia. De una u otra manera, la información que recibimos siempre nos va a servir para algo. Ya está en nosotros recibir esa información con el gran agradecimiento de honrar a nuestros ancestros por lo que vivieron y por las situaciones que pasaron. Y nosotros con esta nueva información tener un comportamiento diferente, ¿sí? Ver las cosas de una manera diferente, si entrar en el juicio, es lo que muchas veces entramos, ¿no? En el juicio de ellos, pero pues a ver, fue lo que ellos decidieron hacer porque estaban en toda la libertad de tomar las decisiones que tomaron en su momento. Pero no es entrar, como digo, en ese plan del juicio de porque tengo una enfermedad, porque mi abuela tuvo X o Y comportamiento. Tengo la información y empiezo a trabajar todo lo que mis procesos interiores debo hacer para que haya una, eh, eso se podría decir como una reconciliación con ese pasado, ¿no? Que digamos que las palabras más lindas que hay a nivel de sanación es la reconciliación. Entonces, entender que esa información que tengo de mi abuela yo la puedo transformar para que no venga a darme una enfermedad. Pero si yo no logro reconciliar ese pasado, logro entender todas estas vivencias de mis ancestros, pues obviamente me va a seguir acompañando la madre enfermedad en la cual yo siempre voy a estar dándome palo y sintiéndome la víctima de una situación cuando finalmente en mis manos está la responsabilidad de tomar acciones de cambio y sentirme mucho mejor. cuéntanos, Camila, algún ejemplo que tengas de tu práctica. Yo creo, Camila, que podríamos hacer una serie con lo que tú has vivido y lo que yo he vivido en la práctica totalmente. Más, lo que más me fascinó de la serie fue decir que bueno que hayan hecho una serie con esto, ¿no? Para que todos se enteren. ¿Tienes algún ejemplo
de alguien que se haya sanado en tu práctica a través de esta reconciliación con sus ancestros? Sin decir que todas las personas o todos los pacientes que vayan a biodescodificación tienen que hacer un transgeneracional, a mí personalmente dentro de mi práctica siempre lo coloco de primero, porque siempre hay algo, siempre. Sí es cierto que hay situaciones, digamos que dentro de este grandioso inconsciente familiar, o hablemos primero del consciente personal, del consciente de la persona, está ese punto pequeño donde están mis juicios, mis interpretaciones y mis análisis, ¿no? De lo que a mí me pasa y de cómo yo lo vivo y cómo lo percibo. Pero la gran base de mi mente siempre está este gran inconsciente colectivo. Y este gran inconsciente colectivo viene de toda esta familia, de la suma de muchas situaciones que han pasado. A su vez, yo ese inconsciente lo divido como en tres grandes grupos de recuerdos. El grupo más grande es el grupo del transgeneracional, porque nosotros tenemos influencias de nuestros ancestros por muchos aspectos, ¿no? Por el nombre, por las fechas, ¿cierto? Por los síntomas, entonces empezamos a Por reparar. las asociaciones también que se hacen en la familia, que te pareces Por a los tal o que es inmediata la Exactamente, asociación. toda esta similitud, ¿no? La resonancia es muy importante. Muchas veces no hemos conocido a un bisabuelo y vemos la foto del bisabuelo y sentimos algo como que, uy, pero esto aquí hay algo fuerte y eso es también muy importante dentro del transgeneracional, ¿no? Esa resonancia. Después de ese transgeneracional viene lo que son las experiencias del útero materno. Nosotros estuvimos conectadas con nuestra madre X meses de gestación, de acuerdo a lo que cada persona haya estado dentro del útero materno, y por ese cordón umbilical pasan nutrientes, pasan hormonas de crecimiento, pero pasan emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son químicos cerebrales. Eso es lo que es una emoción. Nosotros vivimos una experiencia. Esa experiencia a nosotros nos genera una emoción. Esa emoción va a producir un químico cerebral que va a viajar por todo el torrente sanguíneo produciendo síntomas. Por eso las emociones producen síntomas. Por eso es tan bonito la conexión con el cuerpo para darnos cuenta de los síntomas. Por eso, cuando estamos tristes, sentimos este dolor en el pecho tan grande y lloramos. Es un síntoma, es una Claro. manifestación de este químico. Cuando tenemos rabia, estamos rojos de la sangre que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Estamos contraídos. Entonces, fíjense cómo un químico cerebral llamado emoción está generando cambios en nuestro cuerpo, en nuestra química. Y por ese cordón umbilical, cuando mamá vive emociones, también pasan estas emociones por el cordón de este bebé. Y entonces uno como hijo acompaña amorosamente a su madre en la experiencia. Y esa experiencia se impronta ahí en ese inconsciente personal. Nace este hijo con todas estas experiencias, pues depende del parto, depende de si fue amamantado o no, de si fue cuidado o no por mamá, todo esto se va improntando en este niño, lo que él va sintiendo. Y a lo largo de toda su vida, pues se crea esta gran biografía de historias personales. Entonces, cuando una persona llega a una consulta, hay que identificar dónde se gestó este origen, ¿no? Si es de su historia biográfica, si es de su útero o si es de su transgeneracional. Entonces, como les decía, a mí me gusta siempre indagar siempre en el transgeneracional porque siempre hay grandes relatos, hay grandes narrativas de la familia, saber de dónde venimos y lo que vivió la familia y entender. Ya nada más eso es muy sanador. Cuando yo pongo este cuadro de investigación, que la persona empieza a indagar su historia familiar, lo que me escriben las personas es muy lindo, porque dicen, me enteré de cosas que no tenía ni idea, eh, pude hablar Sí. con mi mamá de tal cosa, ya ahí empieza el proceso. Fíjate que no es cuando estemos en la consulta. El solo hecho de la investigación de sus orígenes Es amplía mágico. muchísimo. Claro, tantas veces nos vemos la serie de la Reina Isabel y no sabemos la vida de la Reina Isabel de pe a pa. Y a veces no sabemos la historia y la infancia de nuestra madre. Entonces, permitirle a mamá o a papá o a estos abuelos que nos cuenten sus historias, uf, eso es una apertura inmensa porque salen secretos familiares a la luz, hay un gran movimiento de energía y vibracional en la familia y ahí empieza el proceso de sanación, solo con la información. Yo, con el ejemplo que me estás pidiendo, se me viene a la cabeza algo muy un común denominador, es muy común, es en el hipotiroidismo y el sobrepeso es muy de la parte transgeneracional. Hay aspectos y desde la parte biográfica, desde sus experiencias personales, pero viene mucho de la familia.
Y no porque mi mamá es hipotiroidea, yo también voy a tener hipotiroidismo, sino porque se comparten historias. Y entonces ese patrón, ese comportamiento de mi abuela que lo hereda mi mamá, ¿sí? Un patrón con la mala comunicación con el tiempo, con esta mala relación con el tiempo, con que el tiempo no me alcanza, con que mi vida la he perdido, con que el tiempo lo he perdido, con que... Y son patrones repetitivos de conducta. Por eso me gusta el transgeneracional, porque nos damos cuenta de estos patrones heredados, ¿sí? Una abuela impaciente tiene una hija impaciente y esta hija impaciente es mi mamá y yo también soy impaciente. Entonces, fíjate cómo se empiezan a dar estos patrones repetitivos. Cuando la persona identifica que es una, como si fuese una enseñanza más, ¿sí? Y empieza a darle un control diferente al tiempo, a darse cuenta que el tiempo no es perdido, a no repetirse esas frases de que el tiempo perdido los ángeles lo lloran, o que estar acostado en la cama es perder el tiempo, o sea, todas estas frases que nos vienen dando en nuestra crianza y nos damos cuenta de la fuerza que tenían estas frases en nosotros y que nos afectan, con el solo hecho de hacerlo consciente ya hay un gran cambio. Es la toma de conciencia lo que nos lleva realmente a sanar. Nada más. Herramientas para tomas de conciencia, muchas. Sí, hay personas que con solo hablar puede hacer una toma de conciencia solita. Hay otras que necesitan un acompañamiento como el tuyo, como el mío o como el de nuestros estudiantes, que las veo acá todas presentes, que ya son todas unas biodescodificadoras. Es poder ir acompañando en el proceso a las personas para ir hilando cabos, ¿no? Hilar cabos es darme cuenta de ese patrón repetitivo como piloto automático en el que me voy encontrando y se manifiestan los síntomas de enfermedad. Se me está ocurriendo algo, Camila, sobre lo que hemos vivido en la pandemia. ¿Va a dejar esto una huella transgeneracional, lo que se vivió? ¿Y cómo podemos prevenirlo si es así? ¿O cómo podemos suavizarlo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Eh, Hacer la afirmación de que bajar una huella, pues no me atrevo a decirla porque vamos con el ritmo del virus, ¿no? Entonces no sabemos realmente las consecuencias. Fíjate que cuántos años después del holocausto nazi es que están saliendo las huellas de lo que pasó en el holocausto nazi. Estamos Sí. hablando del 30 y pico y estamos en el 2000. Estos estudios del holocausto más o menos están a partir del, como desde el 2015. Entonces mira cuántos años, sé cuántas generaciones han pasado Sí, claro, para ver imagínate, estas sí. consecuencias. Pero obviamente esto fue un impacto mundial. El encerramiento fue un impacto mundial. Y entonces, claro que es posible que deje estos miedos que se gestaron en la pandemia, porque fue un miedo mundial, o sea, no fue un miedo de una región, ¿sí? Y las noticias y los muertos y todo el mundo estaba preocupado si hay UCI, si no hay UCI, si cuántos muertos hubo hoy. O sea, obviamente todos estos terrores tan grandes que se presentaron, estos miedos al contacto, sí, hoy en día, cuántas mujeres que estaban embarazadas en este estado de pandemia con sus miedos de sus hijos, de que no les fuera a pasar nada, toda esta impronta la están teniendo estos chiquitos. Vemos también a nuestros hijos pequeños de el uso del tapabocas, o sea, yo tengo muchas pacientes hoy, tengo en consulta un gran número de pacientes de niños que tienen TOC, de lavarse las manos, de que todo, y son niños que están entre los 5 y 7 años, pues claro, con toda esta información de lávate las manos, de no abraces, entonces estos niños están teniendo problemas ahora que están entrando a los colegios, ¿sí? Limpiando las manos continuamente. A ver, ya se están viendo en muy corto tiempo, por lo menos yo ya lo veo en mi consulta, estos niños con TOC por la limpieza, ¿no? Por el miedo al virus, el miedo a las bacterias, a los microorganismos. ¿Y cómo prevenirlo? Ya lo que se improntó, tenemos que ir ver cómo se va con el tiempo, la persona lo va desarrollando, ¿no? Porque finalmente, como les digo, no es el trauma como tal, sino es cómo se percibe el trauma, ¿no? Entonces, vamos a ver estos niños en la medida que van creciendo, cómo con el tiempo van a ir apareciendo probablemente manifestaciones de esto que ocurrió. Acá tenemos una pregunta, Camila, que la hace Diana, que es la siguiente. ¿Cómo son las estrategias terapéuticas cuando se identifica un patrón transgeneracional? Eh, bueno, tú eres más experta en transgeneracional que yo.
Pero en realidad cuando uno encuentra patrones repetitivos, lo primero que tiene uno que hacer es empezar a romper el patrón, ¿sí? Es darse cuenta que la persona está actuando en piloto automático y darme cuenta cómo conscientemente yo quiero algo, pero inconscientemente termino haciendo lo mismo, pues es estar en ese piloto automático. Pero creo que esta respuesta la darías tú mejor, porque tú eres nuestra expertóloga de La transgeneracional. transgeneracional, que es un mundo tan maravilloso, el del transgeneracional. Yo creo que es como la clave de una palabra que a veces usamos, que es el perdón, ¿sí? Que lo usamos así tan normalmente, pero creo que a partir de lo que uno ve en el transgeneracional aprende a comprender, y cuando uno aprende a comprender, aprende a perdonar. Y lo estoy diciendo esto porque es una herramienta el poder entender por qué nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, o quien sea que haya estado en nuestra vida, actuó de la manera que lo hizo. ¿Sí? No fueron ni buenos padres, ni malos padres, ni... No, algo les pasó en su vida. Y cuando yo lo puedo comprender como mujer, ¿sí? O sea, ver a los padres como hombres y mujeres, cuando yo lo puedo entender y ponerme los zapatos de ellos, eso hace que nos liberemos, ¿sí? Como la gran herramienta, que es más allá de que estemos de acuerdo o no, no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, poder mirar, poder ver la historia de esta gente, darnos cuenta de que somos hijos de una relación, ¿no? No somos hijos de una madre o hijos de un padre, somos hijos de una relación, y esa relación se conformó en un ámbito, ¿sí? En un ámbito de un montón de gente que estaba viviendo también sus dolores, sus dificultades, y que tuvieron muchas penas en su pasado. Entonces yo creo que lo primero es indagar, buscar, ¿sí? Y mirarse uno mismo objetivamente, ver qué estoy repitiendo en mi vida, ¿sí? Y empezar a buscarlo en el árbol. Vamos a volver un poquito a la serie. En la serie hay tres protagonistas, una de ellas tiene cáncer, la otra tiene dificultades de pareja, como una problemática muy especial con su pareja, y hay una tercera que es médica y que está bastante escéptica a todo lo que pasa, ¿sí? Entonces esto nos muestra que, que todo lo que se realiza en la serie como estudio del transgeneracional, como liberación, no solo es para los síntomas físicos, sino también para los síntomas emocionales. Ahora, de los síntomas físicos, Camila, podríamos decir que hay determinadas enfermedades que no tienen nada que ver con lo emocional, o todas tienen algo que ver con lo emocional. Hay unas que, por ejemplo, ya los síndromes, sí, ya las alteraciones genéticas, que ya viene como tal, no tiene que ver con lo personal, lo emocional de la persona, pero sí lo que trae un transgeneracional o lo que hubo en un útero, ¿no? Entonces, sí, es como la única, eh, había como cuando nos enseñan biodescodificación nos dicen esto no se puede biodescodificar. Sí, ya hay un síndrome, hay una alteración genética, hay una mutación genética. Es posible que ya no se pueda trabajar en la persona, pero sí tiene un origen emocional. Entonces, si nos vamos a ese concepto, todas tienen un origen emocional, absolutamente todas, ¿sí? Que trabajemos lo físico, ¿sí? El especialista, que si me quiero hacer la quimioterapia, que si me va a hacer la radioterapia, ok. La persona va a escoger cuál es ese enfoque terapéutico que quiere, pero esto es el acompañamiento a ese proceso, porque muchas veces lo que hacemos es manejar, como les dije inicialmente, manejar un síntoma sin irnos al origen. Y por eso es que empezamos a ver las recidivas de los síntomas. Si la persona que, por ejemplo, tuvo, no sé, una migraña severa y entonces se le da una pastilla y se quita la migraña, pero repetitivamente se da la migraña. O la persona que tiene problemas de colon irritable y entonces el colon por épocas es que el colon se le afecta. Entonces, ir a empezar a relacionar cuáles son estos aspectos emocionales, cuáles son estas situaciones que se han presentado en la vida que están llevando a que esta persona se mantenga como con este
esta impronta o este bioshock o este conflicto sin resolver, que simplemente está ahí como quieto, en suspensión, pero cuando vuelve y aparece una situación similar, vuelve y se activa nuevamente el síntoma. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que efectivamente pues no se ha llegado al origen. Y por eso el acompañamiento emocional en cualquier terapia farmacológica, ya sea de medicina convencional o terapias alternativas, pues es muy bonito, ¿no? Tiene un alcance más grande porque la persona responde mucho mejor a tus terapias, porque tiene un proceso bonito de su proceso de enfermedad, como lo quiera llamar, y porque ya no está en ese modo de culpabilidad o en ese modo de victimismo de por qué a mí esto, sino ya está en un proceso de hacer sus procesos farmacológicos, pero ir haciendo un proceso interior, un proceso de sanación, y pues eso da más paz, ¿no? Eso da más equilibrio y más coherencia en la vida mientras se va desarrollando unos síntomas. Empezó a llover, ¿estás escuchando? Lindo, me encanta la lluvia, me encanta la lluvia. Y si Lo una tengo mucho persona acá. hace esto, ¿no? De liberarse, de empezar a sanar un síntoma físico, pero desde toda la parte emocional y transgeneracional, ¿ayuda de alguna manera a liberar a sus hijos, a sus nietos o a los que desciendan de esa persona? Nosotros, cuando nos vemos afectados por un transgeneracional, no solamente estamos afectados de forma negativa, ¿no? También hay cosas lindas que nosotros heredamos de nuestros ancestros. Y lo mismo va a pasar de nosotros hacia abajo, porque nosotros vamos a ser ancestros de otros. Y entonces todo lo que nosotros hagamos en nuestra existencia de forma consciente va a involucrar de una u otra manera a esta epigenética de la que estamos hablando, que le vamos a entregar a nuestra descendencia. Eso en cuanto la descendencia no ha nacido, ¿no? Pero cuando ya hemos tenido, ya tenemos una descendencia, ya tenemos hijos, ya tenemos nietos, pues no podemos soltar la maravilla de la física cuántica donde energéticamente lo que nosotros movemos está involucrando. Sí, se escucha el aguacero, pero no sé si me escuchan la voz. Sí, se escucha perfecto, se Ah, escucha ok. perfecto. Entonces, entender esta parte de la energía en la física cuántica, de que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Siempre va a afectar de una forma positiva o una forma no tan positiva, de acuerdo a las decisiones que tomemos, a nuestro entorno, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Y es instantáneo, ¿sí? A veces, a mí me pasa mucho en la consulta, no sé si te ha pasado esto de, yo lo quiero hacer por mi hija o yo lo quiero hacer por otro. Y es como, no, 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 tú tienes que hacerlo por ti, porque si lo haces por ti, inmediatamente cambia la otra persona. Y realmente la persona que toma conciencia después se comunica y dice, no lo puedo creer, pero mi hijo o mi nieto, todo cambia. Cambió todo el alrededor de esa persona. Si la gente quisiera buscar, Camila, digamos, para los más escépticos, ¿sí? Las bases científicas de lo que postula la serie, ¿por dónde debería empezar? ¿Mirando qué, leyendo qué o cómo lo podría hacer? Hay un libro muy lindo de ay, ¿cómo es? Ah, se me olvidó el nombre. Y lo amo y es mi ídolo. ¿Quién? De la Bruce, biología de la creencia, de Bruce Lipton. Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo genetista, ¿sí? No es ningún neurocientífico, ni, no, es un biólogo genetista que nos habla de la maravilla de la célula, ¿sí? De toda la conformación celular. Tiene un libro precioso que se llama La biología de la creencia. Y él es una persona que apertura de una manera muy científica toda esta información, de cómo los genes no nos gobiernan, sino cómo el entorno hace que esa información genética de alguna u otra manera se manifieste o no. Entonces, aquí lo voy a apuntar el nombre del libro, La biología de la creencia. Y que es muy fácil de leer. ¿No? Es un libro muy amable para leerlo. Pues sí, aunque es un libro eh, pues científico, ¿sí? Porque el 80% del libro nos está hablando de la célula y de las mitocondrias y la membrana y bueno, todo esto, pero él lo hace de una forma muy amigable, ¿no? Sí, totalmente. Muy clara. Y es un libro que yo se los recomiendo cuando quieran empezar a indagar un poquito más sobre esta relación de las emociones en nuestros genes, pues este es el libro perfecto para empezar. Es fácil de leer, como lo dice María, pues ahí pueden ustedes
sorprenderse de esto que les estamos hablando porque tiene bases científicas muy fuertes, muy poderosas. ¿Y qué otras bases científicas? ¿La física cuántica nos serviría en esto también? Eh, También les recomiendo buscar, si ustedes ponen en Google, colocan por ejemplo metilación o ponen genes y holocausto nazi, ¿ok? Mm, Salen todos los estudios que hay. Es el hospital de Nueva York más grande, el hospital más grande de Nueva York es el hospital del Monte Sinaí, que es donde se están haciendo la mayoría de todos estos estudios genéticos de los que les estaba comentando, lo que ocurrió en toda la parte del holocausto nazi y todo lo que está ocurriendo, todos los estudios que se han avanzado en lo de las Torres Gemelas. Entonces, ustedes colocan en Google, Google Academy para que les salga información de artículos científicos y ahí encuentran una vasta información. Sería sí. como para arrancar por ahí, ¿no? Y indagar sobre la epigenética, ¿sí? También pueden buscar libros de epigenética y ahí también empiezan a darse cuenta que no solamente es el ambiente, sino también son todas las experiencias de vida de cada ser humano, de cómo va a ir alterando a nuestro epigenoma. Hay un libro muy bonito que se llama El impacto de las emociones en el ADN, que tiene por ahí algunas páginas más arduas para el que no es médico, pero luego lo hace de una forma muy amable. Quien lo escribe es Samateo, Natalie Samateo. Ella es la autora, creo que lo encuentran en PDF también. Es muy corto el libro y muy, muy claro al respecto, ¿sí? Es que Camila, nos pueden escribir, María y yo tenemos los libros. Si nos quieren escribir, se los podemos ah, compartir porque los tenemos, entonces nos pueden escribir por los privados y se los compartimos con todo gusto. la especialista en mandar eso es Camila. Lo voy a aclarar porque yo no soy tan especialista en eso, en mandar cosas por internet. Y ahora les queremos hacer a todos, Camila, una invitación, que es la siguiente. ¿Les gustaría ser terapeutas y vivir esa maravillosa experiencia de ayudar a la gente a cambiar su vida, a mejorar su salud, a sanar sus enfermedades? ¿Sí? Bueno, entonces los vamos a invitar porque el día 17 de septiembre comenzamos la última formación del año. Y esta formación va a durar desde el 17 de septiembre hasta el 17 de diciembre. Es súper intensiva y van a poder empezar el nuevo año no solo con un título y no solo con algo nuevo para hacer, sino con la oportunidad de haber sanado su propia vida. ¿Sí? Cuéntales un poco, Camila, cómo es nuestra formación. Bueno, nosotras somos tres grandes amigas que montamos una formación con mucho amor para ustedes. Somos formadas de diferentes escuelas y lo que hicimos fue tomar la información de cada una de nuestras escuelas para hacer un diplomado donde no solamente vamos a tener conocimiento teórico, sino una gran práctica. Porque información podemos encontrar en cualquier lado. Información del transgeneracional, del proyecto y sentido, uno lo puede buscar. Pero de nada sirve que yo tenga clara la información y qué hago con la información. Entonces, nuestra fuerza está en las terapias, las herramientas terapéuticas que vamos a ir enseñando a lo largo de toda la formación de acuerdo a todos los procesos que vamos llevando con nuestros pacientes. Está la belleza del transgeneracional, que pues María es muy experta en transgeneracional y proyecto y sentido. Y la parte de biodescodificación de enfermedades, pues me encargo yo, donde vamos a tener, pues tenemos que tener bases para entender, ¿no? Tenemos que tener bases en embriología, bases en anatomía, bases en fisiología, que son necesarias para que entendamos en qué proceso va nuestro paciente o la persona que nos consulta y de esa manera poder identificar cuáles son esos conflictos que se gestaron en algún momento de esta persona para que tenga manifestaciones físicas o manifestaciones emocionales. Eh, Requisitos, como está preguntando aquí Ana Mara, no. El único requisito es querer ayudar. Todos los biodescodificadores tenemos ese arquetipo de la ayuda, ese arquetipo de querer no sanar, no es un arquetipo de sanación, sino un arquetipo de colaboración. ¿Okay? Entonces, solamente es tener la disposición, no se tiene que tener ninguna profesión previa clara,
Sí, por eso les digo, hacemos una introducción muy interesante en embriología, anatomía, fisiología para no médicos, así se llama el capítulo, para que tengamos como las bases claras y podamos entrar a trabajar en los procesos ya directos de cada persona. En nuestro primer grupo de formación tuvimos médicos, pero también tuvimos psicólogos, pero también tuvimos administradoras de empresa, pero también tuvimos ingenieras. Entonces, no, es darnos cuenta que todos tenemos la capacidad de acompañar a alguien en un proceso y qué bonito que hacerlo de una forma sensata con una formación, ¿no? Tener unas bases sólidas para poder dar un agradable acompañamiento. Tener Y vocación de ayuda, exactamente, Dori. nuestra formación tiene algo muy especial, que es la parte terapéutica en donde desde el primer día cada una de las personas que participan van a ser terapeutas de otros y a la vez van a poder analizar su propio árbol y van a poder disfrutar de todas las herramientas y todas estas partes que le llamamos la parte de la tutoría, lo hace Laura, ¿sí? Laura Palma, y va llevando al grupo no solo a que se conozcan y que se unan, sino que aprendan cómo interactuar, ¿sí? Cómo ser un perfecto terapeuta, cómo ser un buen consultante, porque hasta que uno no se pone tan bien en consultante, no sabe que lo difícil que puede ser esto. Y nuestras clases no son grabadas, o sea, también las grabamos para que las vuelvan a ver, pero lo que tenemos de especial es que cada una de las clases las damos cada una de las profesionales en vivo. Así que nos pueden preguntar y estamos, y esto lo pueden decir después nuestras alumnas que pueden comunicarse con ellas para preguntar 24 horas al día al servicio del alumnado, ¿sí? De todas las dudas que tengan, de lo que quieren trabajar de ellos mismos, ¿m? Y para que hagan cambios muy bonitos en su vida. Así que bueno, ahí va la invitación. Y Camila, no sé si quieres decir algo más, ¿quieres despedirte? Preguntaron que si era virtual y sí, es virtual. Sí, Y, totalmente es online, sí, virtual. y la fuerza, como dice María, son en vivo, ¿ok? No son grabadas en plataforma. Y el acompañamiento que, digamos que pues nosotras que somos todas de diferentes escuelas, pues estudiamos de una manera diferente, ¿no? Nosotros estábamos en una plataforma, veíamos unos videos y bueno, esperar hasta que hubiese la charla para poder hacer las preguntas. En cambio acá es un acompañamiento todo el tiempo. Eh, es una clase intensiva, es una formación intensiva, ¿ok? Son 2 veces a la semana, ¿listo? Bueno, ya las que están interesadas, pues le escriben a María o me escriben a mí por el privado para mandarles todo el PDF de los horarios, de las fechas, de los costos. Y bueno, bienvenidos todos a nuestra formación. De verdad que es un gusto poder entrar en este grupo de profesores, porque nos dimos cuenta con María y con Laura que solamente haciendo consulta impactábamos en una persona una vez, cada vez que teníamos el encuentro con una sola persona, pero cuando montamos una formación con la intención de preparar a más personas para que crezca más esta comunidad de biodescodificadores, pues ahí es donde realmente sí hacemos un impacto más grande a más personas, ¿no? Porque no solamente nos acercamos a la persona que nos consulta, sino a formar a otros biodescodificadores para que impacten a otras personas y cada vez esta comunidad sea más grande. Fíjense qué bonito lo que dice Camila, ¿no? Porque es como cómo podemos ayudar desde el amor a hacer un gran cambio de conciencia. Y al cambiar la conciencia cambiamos las emociones y cambiamos y mejoramos nuestra salud, pero a gran escala. Así que si sienten ese llamado, esa curiosidad, ¿sí? Y ojalá haya también muchos profesionales médicos, porque a mí me emocionó mucho ver cuántos médicos se habían unido a nuestra formación, ¿sí? Ya sean médicos o no, eh, vengan que se van a sentir que han hecho un gran cambio en su vida, que eso es lo que queremos. Y se van a sentir muy contenidos y muy acompañados en ese proceso que hacemos con mucho trabajo, porque como estamos en vivo, ¿cierto, Camila? Es mucho trabajo, pero es emocionante.
hermoso y nos encanta hacerlo. Lo hacemos con todo el amor. Gracias, De acuerdo. Camila, por estar ahí. No, con mucho gusto. Gracias a todos los que han estado y han permanecido. Quedamos acá en nuestro Instagram para lo que necesiten preguntar. Y bueno, nos seguimos viendo. Un beso grande a todos, que tengan un hermoso fin de semana, que disfruten mucho. Chao, gracias, Cami. Chao María, chao a todo el mundo. Que estén bien.